Si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite el dolor, las guerras y las enfermedades? Esta es una de las preguntas más profundas que el ser humano puede hacerse y es una de las primeras preguntas también a las cuales nos enfrentamos cuando empezamos a acercarnos a Dios. ¿Cómo es posible que Dios, que es amor, permita que pasen todas estas cosas negativas? Porque cuando venimos a Él, y aquí es donde viene la parte como bien interesante de la pregunta, nosotros generalmente no venimos a Él desde un punto de vista de fortaleza, ¿ya? O sea, yo no conozco aún personas que les esté yendo súper bien económicamente, que tengan la vida resuelta, que tengan una pareja estable, con sus hijos, su matrimonio, y que les esté yendo súper bien y que decían, oh, no, normalmente cuando nos acercamos a Dios es lo opuesto. Estamos atravesando por momentos difíciles, entendemos que con nuestra fuerza no podemos y acudimos a Dios para, digamos, entender o traer esperanza, sanación, perdón a esas situaciones que nosotros en nuestra humanidad no podemos. Y aquí está una de las claves para entender la respuesta a esta pregunta. Desde luego vamos a desarrollarla también con cosas que están escritas en la Biblia. Entonces, la Biblia nos muestra que Dios nos crea y Él es la fuente de todo amor, ¿vale? Pero el amor viene con libertad. ¿Qué significa eso? Imagínense que ustedes están con una persona que a ustedes les gusta, primera cita, ¿vale? Y esa persona los secuestra y se las lleva y los pone ya bajo llave en un closet y no los deja salir. Y les dice, si usted no me ama, no sale de ahí. Entonces, desde luego usted le va a decir que lo ama, ¿sí? O que la ama, y para que lo deje salir. Pero eso en realidad es amor. O sea, eso es un amor, digamos, forzado. El amor tiene que venir de la libertad. Nosotros elegimos amar a Dios o elegimos amar a esa persona porque viene de nuestra libertad de elección. Entonces, no existiría verdaderamente el amor si no existiese tampoco la libertad de elegir lo que amamos. Y esto es lo que nosotros podemos ver por allá en Génesis 3, cuando Dios les da todo a Adán y Eva, pero también les da la elección, pero les dice, bueno, mire, tienen todo esto para elegir, no elijan de eso, porque eso está mal, ya refiriéndose a la fruta que no debían de comer. Y ellos decidieron elegir esa fruta y se la comieron. Y entonces ahí Dios se enoja y les dice, pues porque hicieron eso, ¿ya? Ahora van a tener que sudar para conseguir la comida y van a tener que sufrir esos partos. Bueno, ahí lo pueden leer todo en Génesis. En capítulo 3 también muestran específicamente estas historias, ¿ya? Entonces no es que el plan de Dios fuera generar dolor y sufrimiento, es por nuestra elección y porque decidimos alejarnos de su voluntad que empezamos a tener tribulaciones, que empezamos a tener dolor y que empezamos a tener sufrimiento. Entonces miremos a ver cómo más se va desarrollando esto, porque les tengo una muy buena noticia. Hay esperanza. Hay una esperanza gigantesca que es real para cada una de las vidas de nosotros hoy. No mañana, no ayer, hoy. Y esto es lo que les quiero compartir en este video. Entonces, existe el pensamiento de que, si, digamos, pongámoslo así, existe el bien y existe el mal, ¿vale? La Biblia nos enseña que el bien siempre va a vencer al mal, absolutamente siempre. Pero las fuerzas del mal son muy poderosas, lo podemos ver, tienen demasiado poder no solamente sobre nuestras vidas, pero sobre naciones enteras. Las fuerzas del mal tienen completamente consumidas ciertas naciones. Entonces, supongamos por un momento que Dios no existe. La pregunta sería, si Dios no existe, ¿aún existiría el mal? Yo creo que la respuesta es sí. No significa que porque Dios no existe, entonces ya tampoco el mal existe. Eso no tendría sentido. Entonces, Dios no quiere el mal. Dios no quiere el mal, pero nos da la elección y nos da el libre albedrío de elegir la luz o elegir la oscuridad. Elegir la tiniebla o elegir la luz del mediodía, ¿vale? Entonces es importantísimo entender que es una elección.
El amor de Dios se recibe por elección y desde luego también por la revelación de Dios. Por eso es que es tan importante exponernos a la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios, porque al escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios trae revelación, y cuando Dios se nos revela, pues es más fácil, digamos, elegirlo. Entonces, esta es la primera invitación que les quiero hacer en este video de hoy. Escuchemos. Y si estas palabras por pronto son muy incipientes, o sigan en su camino, que tarde o temprano Dios los ama tanto que estoy seguro de que Dios se les va a revelar en su vida supremamente fuerte y que va a ser completamente claro que es para ustedes. Y al final vamos a hacer una oración en esa dirección para que si están ya listos puedan recibir ese amor y esa luz de Dios. Entonces, digamos, viene el amor, viene la libertad con el amor, y Dios no quiere el mal, pero es una elección nuestra irnos por las fuerzas del mal en vez de irnos por su bien. Ahora bien, creer en Dios y creer en su luz y creer en su perdón y recibir su perdón y recibir su amor no significa automáticamente que vamos a parar de sufrir. No, les voy a contar una historia un poquito triste. Hay una persona en la congregación a la que yo voy, una pareja, que sirven con todo su amor a las personas allí en esa congregación. Son dedicadas, entregan su día, su noche, su alma, todo para esas personas de esa congregación. Su nietecita nació y a la hora murió. ¿Cómo le explica eso a una persona? ¿Cómo le explica eso a una persona que cree y tiene una fe impresionante en Dios, pero que Dios llega y le zampa una palmada en la cara y le dice: su nieta va a estar muerta en una hora? ¿Cómo explican eso? ¿Cómo explican que personas con gran amor a Dios, personas buenas, personas dedicadas, padezcan y se mueran de un momento a otro, tengan cáncer o tengan una relación amorosa que las destruye? ¿Cómo explican eso? Pues bien, dice por allá en Romanos 8:28, dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que te quiero decir es que si te aferras a Dios, Dios le va a dar un propósito y un sentido a ese dolor. Yo no sé por qué tú estás pasando. Yo no sé si tienes un problema de una relación fallida. Yo no sé si tienes un problema económico muy grave. Si estás atravesando por una enfermedad, o si alguien de tu familia está atravesando por una enfermedad, o cualquiera que sea tu dolor. Dios tiene un propósito en tu vida con ese dolor que tú estás experimentando, y Él quiere que te acerques a Él. Dios fractura ese corazón de piedra. Él va a llegar a tu vida y te va a decir toc toc, y cada vez que le hace toc toc, ese dolor te va a llegar al corazón, y es Él diciéndote: por ahí no es, ese no es el camino, ese no es el camino ni lo que yo tengo destinado para tu vida. Vente por acá, regresa a mí. Y cada vez que Él hace eso y genera esas fracturas, vas a permitir que entre más su luz y más su luz y más su luz, y Él te va a restaurar. Él va a restaurar cada uno de los dolores. Él sabe mejor que cualquier otra persona cuál es el clamor de tu corazón. Entonces te invito, esa es la segunda invitación de hoy, a que recibas esa guía de Dios por medio de ese dolor, y que te acerques y te desnudes ante Dios y le digas: Dios, aquí estoy yo, estos son mis dolores, esto es, por favor, muéstrame el camino. ¿Cuál es el propósito de este dolor en mi vida? Y Él te va a responder, porque Él es un Dios de amor y es un Dios de relación personal e íntima, y Él ama cuando clamamos a Él. Él lo ama, y cuando nosotros clamamos a Dios, los cielos se abren y Él nos escucha directamente, nos escucha y produce algo en nuestras vidas que es paz y tranquilidad. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, produce guía. Es una voz de guía, es una voz de consuelo. El gran consolador viene a nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar a redondear un poco el video y a ver estas tres cosas que el dolor y el sufrimiento pueden producir en nuestras vidas. La primera es que el dolor y el sufrimiento, Dios las usa para despertar la conciencia y hacernos buscar a Dios. Por allá en Jeremías 2:13 dice la palabra:
porque dos males me ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Quiero que reflexionemos por un momento en esto y que lo conectemos un poco con la historia de la samaritana en el pozo. Por allá en Juan 4, 13, 14, ustedes lo pueden leer. Llega Jesús a la samaritana y le pide agua. Dice, ¿cómo tú, un judío, me va a pedir agua a mí que soy una samaritana? Y bueno, ahí ustedes pueden ver el desarrollo de la historia. Jesús no discrimina a nadie. Todos son bienvenidos a recibir su perdón. No importa tu pasado, no importa absolutamente nada. No importa todas las cosas malas que hayas hecho. Absolutamente nada de eso le importó a Jesús. Esta samaritana era de lo peor. Estaba viviendo en una relación ahí con un señor que ni siquiera estaba casada con él. Había pasado por múltiples matrimonios, que eso era súper mal visto en la época. Y aparte era de Samaria, o sea, era lo peor de lo peor. Y aún así Jesús le estaba pidiendo agua. Pero después se devuelve la cosa y le dice, si tú bebes de esta agua volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te voy a dar, ¿sí? No te va a faltar, no vas a volver a tener sed jamás. Entonces miren lo bonito de cómo la profecía se cumple en Jesús y cómo Jesús completa el ciclo de las profecías del Antiguo Testamento y nos brinda esa fuente de agua viva. ¿Y qué hace el agua en nuestras vidas? El agua limpia. El agua se usa para limpiar todas las cosas que están mal en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento recuerden que para que hubiese perdón de pecados se derramaba sangre, se hacían sacrificios de corderos, diferentes animales y se derramaba sangre. Jesús derramó su propia sangre precisamente para que tú y para que yo seamos limpios de todo eso que nos estorba en nuestras vidas, de que no debe estar en nuestras vidas. Entonces esa es la primera cosa que el dolor y el sufrimiento causan en nuestras vidas, es despertar nuestra conciencia y hacernos buscar a Dios. La segunda, que es muy bonita también, es formar nuestro carácter y enseñarnos compasión. Enseñarnos compasión. Miren, las adversidades fortalecen el carácter. Incluso si ustedes no creen en Dios, cuando ustedes pasan por una situación difícil y esa situación difícil, ustedes la superan, ustedes salen fortalecidos de esa situación. Ahora, cuando ustedes superan esa situación con el poder y la ayuda de Dios, la fe incrementa. Porque ya ustedes conocen lo que es el favor de Dios en sus vidas y al conocer lo que es el favor de Dios en sus vidas, ¡pum!, la fe se aumenta. Entonces, en la siguiente situación, ustedes ya van a ser luz para otros que todavía no conocen lo que es la luz y el favor de Dios para resolver problemas difíciles. Entonces, fortalecen la fe. Los problemas fortalecen la fe. Por allá en Romanos 5, 4, 3 dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Entonces, cuando nosotros vivimos con esa mentalidad de que no sé qué significa esto en mi vida, pero yo sé que Dios va a usar esto para bien en mi vida y yo sé que voy a salir victorioso de esto porque Dios ya pagó el precio con el sacrificio de su Hijo en la cruz, yo recibo eso automáticamente y mi fe se fortalece. Y al fortalecer la fe, nosotros podemos ser luz a otros, pero también cuando ya pasamos por ese momento difícil, nos volvemos más compasivos, porque ya sabemos lo que se siente estar en esa situación y porque ya superamos esa situación y entonces ya podemos guiar a otros a salir de esa situación y transmitir la luz de Dios a otras personas que están viviendo esa misma situación. Entonces, la compasión, Dios decidió hacerse carne para saber lo que tú y yo sentimos. Jesús pasó por todo lo más difícil que ustedes se puedan imaginar, por todo, hasta el sacrificio que hizo en la cruz, que fue terrible, terrible. Después vamos a hacer de pronto un video sobre eso para que entiendan la magnitud del dolor que sintió Jesús en la cruz. Pero, asimismo, ese dolor que él sintió, lo sintió para entenderte a ti y para entenderme a mí.
para entender lo que significa ser tentados, porque Él fue tentado toda su vida, para entender lo que significa el dolor, para entender lo que significa la tortura, para entender lo que significan los problemas en nuestras vidas. Él lo sabe mejor que nadie. Él sabe mejor que nadie cómo te sientes en este momento. Y Él quiere Él quiere usar esta situación para que nos acerquemos a Él. Y la tercera cosa que me parece bellísima es que las tribulaciones, los dolores, las angustias nos recuerdan que este mundo no es final, sino que este mundo es solo una etapa. Y quiero que pensemos en eso por un momento. Este mundo es solo una etapa. Familia, no pongamos los ojos en las cosas de los hombres. Pongamos los ojos en las cosas de Dios. Pongamos las cosas en los ojos de Dios. Porque este mundo, esta tierra, tal cual como la conocemos, se va a acabar en algún momento. Tu vida y mi vida se van a acabar en algún momento. Y puede que sea en unos minutos, puede que sea mañana, no sabemos. Absolutamente nadie sabe. Y al final de cuentas, nosotros vamos a volver a Dios. Vamos a volver a Dios. Y ahí es donde vamos a tener que entender cómo vivimos nuestras vidas. Entonces, yo no quiero que nos agarre eso me perdonan la expresión, con los calzones abajo. Yo quiero que lleguemos al entendimiento de cómo es vivir una vida llena de Dios en esta vida, en este plano material en el cual nos encontramos en este momento. No esperemos a estar enfrente con el Creador y rendir cuentas y estar ahí repaila porque no hicimos lo que teníamos que hacer y no nos acercamos a Él como nos teníamos que haber acercado en esta vida por elección propia, porque en ese momento ya no va a haber elección. La elección la tenemos tú y yo en este momento. Entonces, la forma en la que expresa esto la Biblia, por allá en Hebreos 13:14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. Entonces, aprendamos a vivir esta vida no con ojos de hombre, sino que orémosle a Dios para que Él nos permita ver las cosas como Él las ve, escucharlas como Él las escucha. Y de esa forma no poner nuestra atención en este mundo, pero poner la atención en el mundo de Dios. Por allá en Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Eso va a venir y esa es la promesa de Dios. Y acuérdense que todas las cosas que están en la Biblia han pasado muchísimas. Ustedes pueden agarrar la Biblia y empezar a probar todas las profecías que aquí están escritas. La mayoría han pasado, la mayoría ya han pasado. Y las que quedan, desde luego, se van a cumplir. Entonces, es una esperanza, es una voz de esperanza el entender de que ese llanto, ese dolor en este plano es para que nos acerquemos a Él y que cuando ya lleguemos a sus brazos, todo eso va a desaparecer. Y Él es un Dios justo, Él es un Dios de justicia. Entonces estoy seguro que Él va a restablecer absolutamente todo y se los va a restablecer mucho más. Les va a dar mucho más de lo que han perdido empezando en esta vida. Entonces quiero terminar el video orando para que podamos recibir ese amor de Dios, para que podamos entender que ese dolor y esas tribulaciones tienen un propósito, y para que si todavía no has recibido el amor de Jesús en tu corazón, sea hoy el momento en que lo hagas, sea hoy el momento en el que sientas ese perdón de Dios. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por este momento que me permites aquí estar grabando este video. Gracias por toda la tecnología que nos permite estar transmitiendo esto a todas las personas que lo puedan ver. Señor, te pongo en tus manos la vida de cada una de las personas que están viendo este video. Te pongo en tus manos la esperanza de que todo ese dolor por el cual están atravesando, ellos puedan entender que ese dolor y que esas tribulaciones y que esa enfermedad es algo que tú estás usando en sus vidas para hacer que ellos se acerquen a ti. Padre, permíteles recibir la luz de tu amor, permíteles recibir la luz de tu corazón, permíteles recibir la luz y el amor que nos manifiestas y que nos demuestras cada uno de los días de nuestras vidas. Permítenos, por favor, Padre, recibir sin
sin ningún límite, todo ese amor y toda esa bendición que tienes para nuestras vidas. Si hay alguien aquí que quiere entregarle su vida a Dios, que quiere entregarle su vida a Jesús, repita conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida. No sé qué significa eso en este momento, no sé qué planes tengas para mí, no sé qué sea lo que sea que tengas para mi vida, pero te la entrego, Señor. Sé que moriste en la cruz por mí. Sé que tu sangre lava y perdona todos mis pecados, Señor. Creo esto en mi vida. Recibo ese perdón en mi vida, Señor. Recibo ese perdón en mi vida, Señor. Creo en tu resurrección. Creo en que subiste a los cielos y estás allí al lado del Padre, Señor. Y creo que volverás, Padre. Y que vas a restituir todas las injusticias de este mundo. Todas las cosas que duelen en este mundo las vas a restituir. Y estoy segura de que esa restitución empieza aquí, en mi corazón. Porque tú eres real en mi vida. En el nombre de Cristo. Amén.